Alade Podcast les da la bienvenida. El espacio donde reunimos a los líderes más influyentes de Latinoamérica para explorar los últimos avances en la investigación, la academia y las nuevas ideas en torno a la epilepsia. Prepárate para conocer las voces que están cambiando el futuro de la neurología. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a La de Podcast, donde queremos entender un poco más de las vidas de los actores y líderes en la epilepsia a nivel global, con un claro énfasis en Latinoamérica. El primer invitado de nuestra serie de podcast es el doctor Samuel Wipp. El doctor Samuel Wipp es profesor del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Calgary, un investigador de ese departamento, director del Centro de Epilepsia de la misma universidad y un líder en la epilepsia a nivel mundial que cuando lo escuchamos siempre nos deja perlas de oro a lo largo de las conversaciones que hemos podido y tendremos con él. Él es médico de la Universidad de Guadalajara, internista de la misma universidad, hizo su especialización en neurología en la Universidad de Western Ontario y su segunda especialización en epilepsia en la misma universidad. Gracias al Dr. Wee por acompañarnos en esta primera edición de nuestra serie de podcast y esperamos que esta conversación sea de mucho valor para todos. Bienvenidos a la de podcast. Muy buenos días acá en Brasil. Gracias por aceptar esta que yo sé que va a ser una increíble conversación. Estamos con Samuel Wipp, alguien que considero mi amigo. Es uno de esos mentores que uno se va encontrando por el camino. Y así como me ha impactado a mí, quisiera que también impactara a los que nos escuchan. Quiero comenzar de pronto escuchando de Samuel Wipp. ¿Quién es Samuel Wipp? Gracias, Iván, y muchas gracias por invitarme a este podcast y por darme realmente la oportunidad de platicar. Es un placer, de verdad. Y es un placer sobre todo hacerlo en español y darle difusión a nuestros colegas hispanoparlantes en Latinoamérica. Pues mira, yo soy, como sabes, neurólogo de adultos, epileptólogo de adultos, que he dedicado mi vida realmente a la epilepsia con un interés académico en la epidemiología clínica, en estudios de resultados y medición de resultados en pacientes. Pero como persona yo soy de México. Nací en un pueblo pequeño en el norte de México, en un pueblo polvoriento del norte de México. Mi educación fue siempre en escuelas públicas. Yo hice la Facultad de Medicina en la Universidad de Guadalajara, en la escuela pública de la Universidad de Guadalajara, y posteriormente medicina interna en el Instituto de Nutrición de la Ciudad de México. Posteriormente a Canadá a hacer entrenamiento en neurología clínica y después de 4 años en neurología clínica, entrenamiento en epilepsia y en electroencefalografía y posteriormente en epidemiología clínica en bioestadísticas. Entonces, lo que yo quisiera destacar con eso es muy sencillo. Mi deuda con México, mi deuda con mi país de origen es muy grande desde el punto de vista de lo que me dio académicamente, no únicamente culturalmente, porque eso es irrevocable y se lleva siempre con uno, pero simplemente de lo que me dio desde el punto de vista académico y de formación. Entonces, eh, es básicamente la respuesta quizá a tu pregunta. Sí, esa es. ¿Y qué te motivó a la neurología? ¿Qué te llevó a la neurología y luego a la epilepsia? Sí, fíjate, siempre me interesó la neurología. Desde las épocas de la Facultad de Medicina, yo pasaba tiempo extra leyendo libros de neurología, leyendo libros de semiología, de localización neurológica, tratando de entrenarme un poco más en el área, porque siempre me pareció el órgano más fascinante
del humano, el cerebro, ¿no? No únicamente desde el punto de vista del comportamiento, y de las emociones, y del pensamiento, sino aún de aspectos muy sencillos como control de funciones primarias, y la habilidad que se tiene con la clínica de entender lo que está pasando en áreas específicas del cerebro. Un poco más, tardíamente, ya que mi entrenamiento de medicina interna me intrigaba muchísimo el hecho de que el cerebro es el único órgano que se piensa a sí mismo. Bueno, ¿eso cómo es? Imagínate, cuando estoy hablando, estoy pensando en la función del cerebro. Mi cerebro está haciendo el pensamiento de su propia función, de su propia anatomía, de su propia patología, ¿no? De acuerdo. Es un órgano que sí, se piensa a sí mismo. Bueno, interesante ese punto. Y y ahora quiero entender un poco esa faceta de Sam Líder como de Sam Wip como líder global. Esas decisiones, ¿en qué momento las toma uno? ¿En qué momento uno se lanza a decir, quiero cambiar el mundo y quiero aportar para el mundo? Mira, Iván, yo creo que eso es una pregunta que cada persona va a contestar en forma diferente. Desde mi punto de vista, yo nunca busqué ser líder internacional, nunca. Nunca busqué cambiar el mundo, pero siempre busqué hacer lo mejor posible dentro de la esfera que la vida me proporcionaba. Decidí tomar las oportunidades en el momento y en la etapa que la vida me proporcionaba. Es decir, pienso que para mí, en lo personal, fue realmente la decisión de no decir que no, y la decisión de seguir haciendo lo que uno hace siempre, es decir, lo mejor que puedas, en cualquier esfera en la que te Excelente, desenvuelvas. excelente. Decía mi padre, el mejor zapatero, pero ser el mejor zapatero del mundo. Claro, por supuesto. Excelente. ¿Y cómo es esa experiencia de estar en esas organizaciones globales y qué logros destacarías de tu gestión en esas organizaciones? Bueno, la experiencia, primariamente, lo que a mí me impactó cuando empecé a involucrarme en actividades internacionales, a involucrarme en actividades, pues, globales, realmente, lo que más me impactó fue la gente. Ir a un país, conocer otras regiones geográficas es muy interesante, pero conocer a otra gente, sus sueños, sus aspiraciones, sus frustraciones, es verdaderamente deja una marca indeleble, imborrable. Entonces, eso para mí fue una experiencia importantísima si lo aunas al aspecto del sufrimiento humano Sí, es. de la persona con epilepsia, pero también del sufrimiento humano del profesional que se ve limitado en su capacidad para hacer algo por los pacientes con epilepsia debido a su entorno o debido a limitaciones de su socioeconómicas o de desarrollo. Entonces, para mí eso fue algo muy importante y algo que siempre pienso marcó las actividades que yo hice, ¿no? O que yo traté de hacer, traté de emprender. La segunda parte de tu pregunta era, ¿qué fue lo que yo hice? Yo creo que esa es una pregunta difícil de contestar con singularidad específica. Y evaluándose uno mismo. Y es muy difícil, ¿no? Porque realmente, ¿qué sobrevive? ¿Qué sobrevive de lo que hizo Séneca, de lo que hizo Marcus Aurelius, de lo que hizo más recientemente, de lo que han hecho médicos recientes? Pues la historia es quien determina eso, ¿no? Pienso, porque lo que permanece, yo pienso, es lo más importante. Sin embargo, yo pienso que hay aspectos menos tangibles que quizá la historia nunca va a reconocer, ¿no? Y que sin embargo son bloques del edificio integrales para un mayor desarrollo. Pero si tú me preguntaras qué aspectos, en qué aspectos me esforcé, yo pienso que la organización de la Liga Internacional, la estructura administrativa cambió radicalmente durante ese tiempo. Yo pienso también que nunca puedes hablar de tus logros porque nunca son únicos. No existe el
desde mi punto de vista, el logro personal, individual, único, siempre es colectivo, siempre es el grupo de personas, siempre es tu entorno, desde siempre. Aún la capacidad que tú puedas tener, Iván, para desarrollar ciertas cosas con facilidad, Acuerdo. en mucho se debe a otra gente, Es cierto, los equipos. o a la gente que te formó, o a la gente que estuvo detrás de ti De apoyándote, o a acuerdo. la gente que estuvo junto contigo. Pero Hombro a hombro. Entonces, no se puede hablar de un logro único, pero sin embargo, las cosas importantes que yo pienso fueron realizadas son la reestructuración de la liga, por ejemplo, la creación de consejos, la creación o la oportunidad para que gente joven tuviera una voz más prominente y más constante en los aspectos internacionales de la epilepsia. Y luego, obviamente, el aspecto del plan global de interacción, perdón, de intersectorial para epilepsia y otras enfermedades neurológicas, yo pienso que ese logro de así fue en realidad la culminación de décadas de trabajo de mucha otra gente, desde la campaña global contra la epilepsia con Ted Reynolds y luego Nico Moshe, Emilio Peruca hizo una resolución muy importante y finalmente se logró establecer durante el tiempo que yo estuve con mucho trabajo. Yo pienso que también es importante destacar, si me empiezas a preguntar de esto, puedo hablar de mucho tiempo, pero es importante destacar que la Liga Internacional, es decir, la comunidad internacional global de epilepsia, fue determinante en poder lograr que la Organización Mundial de la Salud emitiera un plan de acción para enfermedades neurológicas y epilepsia. hacia allá iba. La epilepsia es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y uno diría, ¿por qué no tiene la importancia que uno quisiera que tenga? Lógicamente, el mundo tiene muchos problemas, pero ¿por qué crees que sucede eso y por qué crees que hay que hacer esta presión para que esto sea relevante para todos? Bueno, yo pienso que has dicho una cosa muy cierta. O sea, la epilepsia ocupa una prioridad secundaria, terciaria o cuaternaria en los sistemas de salud alrededor del mundo en general, con algunas excepciones muy contadas. Pero ¿por qué la epilepsia? Por varias razones muy importantes. En primer lugar, porque la epilepsia está, hay un concepto erróneo en el público, en los sistemas de salud, en los gobiernos acerca de lo que es la epilepsia y es por lo tanto estigmatizada. Y es una injusticia. Por todo, además por los gobiernos. Inclusive, exactamente, el público hasta el gobierno. Eso es injusto. Me parece que es una injusticia. En segundo lugar, la epilepsia es una enfermedad inminentemente tratable en la gran mayoría de las personas que lo sufren. Y en tercer lugar, ah, la forma de tratar la epilepsia o las intervenciones para tratar la epilepsia son altamente costo efectivas. ¿Por qué entonces es tan secundaria la epilepsia en los sistemas de salud, en las políticas de salud? Voy a dar una charla más tarde hoy, Iván, acerca de cómo la epilepsia recibe una proporción de fondos para investigación en los grandes sistemas como NIH, que es una proporción en relación a la carga de enfermedad que representa la epilepsia en comparación con otras enfermedades, ¿no? ¿Por qué? O sea, es decir, eso hay que luchar contra eso, hay que cambiarlo. Y finalmente yo pienso que una vez que tú ves a pacientes con epilepsia y ves lo que implica tener epilepsia, la vida que te roba la epilepsia, es imposible no estar conmovido. Es imposible no querer hacer algo más por esas personas. De pronto eso creo que sería bueno puntualizarlo porque incluso a veces médicos fallamos en eso, en no entender cuál es el impacto que causa la epilepsia sobre pacientes, sobre las personas. Sería bueno contarles un poco. Mira, Ilan, si tú ves a una persona joven, una paciente joven, de que es solamente un ejemplo de los muchos, una paciente joven completamente normal intelectualmente, a los 19 años empieza a tener crisis que se tornan incontrolables e imprevisibles. Tiene crisis en su escuela, tiene crisis con sus amigos, en las fiestas, empieza a dejar de salir. Tener un padecimiento que ocurre en forma imprevisible y tan dramáticamente como es un ataque epiléptico, vamos a decirlo así, realmente te roba tu identidad. De acuerdo.
te roba tu identidad. Los pacientes son gente que verdaderamente sufren la vida. de acuerdo. Entonces, es imposible no conmoverte, no estar invertido en la mejoría de Y ese más que como paciente. tú lo decías, con esas soluciones enfocadas y de bajo costo se les mejora la vida a estas personas. Por supuesto que sí. Ya que hablas de investigación, creo que lo siguiente es, ¿qué viene? ¿Hacia dónde vamos? En la epilepsia se habla de neuroestimulación, de genética, inteligencia artificial, que ya vamos a hablar un poquito más porque sé que te gusta el tema. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué viene? Mira, yo pienso que sorprendentemente en epilepsia, cuando el tema parece haber estado agotado, surgen nuevas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, mostraba yo recientemente en una charla, se descubren cada vez nuevos blancos moleculares o mecanísticos para desarrollar intervenciones. No únicamente ya con los canales neuronales, sino también, por ejemplo, en las astroglías o en las glías en las células inflamatorias, las microglías, ¿no? O en células autoinmunes o mecanismos así. Entonces, está viendo continuamente. Hay genes, por ejemplo, ahora que identifican la posibilidad de medicamentos ya existentes reposicionados para tratar crisis. Eso es un área muy importante, dirigidos a alteraciones genéticas. Desde el punto de vista genético, hay estudios interesantísimos en los cuales el tratamiento genético incluye introducir un gen en un área específica que solamente se activa cuando las neuronas disparan o cuando se empieza a producir una crisis localmente y se ejerce un efecto inhibitorio. Eso ¿Y ahí qué tanto estás usando genética en tu práctica habitual ahora, hoy en día? Todo eso está en una etapa muy preliminar. Es decir, del tratamiento genético está en su infancia, pero está desarrollándose en múltiples niveles. Administración de tratamientos genéticos intranasales, intratecales, intratisulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está en su infancia, pero eso sin duda se va a desarrollar en el futuro. Y finalmente, yo pienso que otros aspectos como la neuroestimulación ha tenido efectos limitados, pero es muy posible que en el efecto que el efecto futuro sea mucho mayor debido a que se identifiquen realmente redes neuronales que pueden ser afectadas. Actualmente tenemos el concepto de redes neuronales porque no nos queda otro remedio más que aceptar que existen, ¿no? Pero no sabemos. Conecta con algo. Exactamente, algo se conecta, pero ¿qué hacemos con esa conectividad? No sabemos todavía. Excelente, excelente. Y redondeando un tema como para ir cerrando grupos de temas, en cuanto a la historia de vida como profesional de Samuel Whip, ¿qué lecciones de liderazgo te ha dejado esa curva que has tenido a lo largo de tantos años de experiencia y de estar en posiciones de toma de decisiones? Reconocer, no únicamente reconocer, sino hacer énfasis en tu práctica continua de liderazgo en en el grupo, en que nada sucede en forma aislada y única, en que, se tienen que compartir metas y sueños por la gente que va a hacer que las cosas realmente sucedan. Yo pienso que el líder, desde mi punto de vista y de mi forma de entender el liderazgo, Sí, es 2 cosas, ¿no? Poder identificar una meta o metas, no tener miedo a las metas ambiciosas, por tener confianza. tener confianza, abordarlas de frente, ¿no? Y en segundo lugar, entender que la persistencia es extremadamente importante, pero entender también que lo que tú haces como líder es identificar eso, tratar de marcar el rumbo y persistir en el rumbo, y luego confiar en la gente que va a hacer realmente las cosas importantes, ¿no? Tú contribuyes, pero las cosas importantes las hace la gente que está alrededor de De ti. acuerdo. Yo siempre he creído que uno les ve potencial de ser líderes, quieren posicionarse, pero uno no ve que tal vez tomen esa decisión de hacerlo. Entonces, para ti, ¿cuál sería la ruta de un joven que quiere ocupar
posiciones de liderazgo. Claramente las ganas es la base fundamental para que esto ocurra, pero ¿cuál sería esa ruta para llegar allá? Para decir, quiero contribuir o impactar en mi país, impactar en Latinoamérica, impactar en América, impactar en el mundo. Yo pienso que lo primero, aparte de las ganas, lo primero es el reconocimiento claro de que tú eres líder ya donde te encuentras. Tú eres líder donde estás, Iván. Cada persona que yo conozco es líder. El maestro es líder. El miembro de la familia es líder. El médico es líder. Es decir, reconocer que quieras o no tienes ya una posición de liderazgo que tienes que ejercer con responsabilidad. Entonces, una vez que reconoces eso y tienes las ganas de hacerlo, yo pienso que lo importante es, de nuevo, tomar los desafíos y las oportunidades que se te presenten. De acuerdo. Cualquiera, no miras la magnitud. Es decir, para mí es un error medir la magnitud de la oportunidad. La oportunidad se hace, se toma. Sé responsable y sé líder en las oportunidades pequeñas y en las grandes. Entonces, para mí eso es esencial. Y las cosas, y ser responsable, por supuesto, ¿no? O sea, una posición de liderazgo requiere responsabilidad, ¿no? Y descargar ciertas responsabilidades que adquieres al aceptar una posición de liderazgo. Pero entonces, no medirlas en cuanto a su magnitud, no tenerles miedo, entrar frontalmente a los desafíos y aceptar las oportunidades que tengas. Hay personas, yo pienso que su meta siempre fue ser un líder de algo, ¿no? Quizá esas personas siguen una ruta diferente. Quizá planean su vida y su carrera en esa forma. Para mí no ha sido así, y no podría ser de otra forma por mi estructura mental y mi estructura de ser. Pero Recomiéndanos un libro, algún libro que te haya marcado. bueno, tú sabes que esa pregunta es difícil para mí porque leo continuamente y leo mucho, pero bueno, A mí cada que hablamos creo que me recomiendas uno fuerte. sí, para mí es muy importante conocer al ser humano y conocerte a ti mismo. Y es increíblemente iluminador ver que mucho de eso se pensó hace muchos años ya. Entonces, para mí, leer obras clásicas, por ejemplo, griegas, romanas, etcétera, es revelador en cuanto al conocimiento de la naturaleza humana, del comportamiento, de la bondad, de la honestidad, del sacrificio, de la fortaleza, de la resiliencia humana. Para mí eso es esencial, es inspirador, y mis héroes son eso, ¿no? Mis héroes son gente que ha hecho eso. Más recientemente, yo leo poca ficción, Sí, pero en cuanto a ficción, tú sabes que mis favoritos son Gabriel García Márquez y la gente que piensa en forma fantasiosa. compatriota de ambos, nació en Colombia y murió en Y México. morir en México, así es, ¿no? Pero desde el punto de vista, no sé si yo puedo recomendarte un libro único que leer. Pienso que no. Recientemente estoy leyendo a Séneca y a Marco Aurelio porque me interesa el pensamiento estoico por muchas razones, ¿no? Pero desafortunadamente no puedo recomendarse un solo libro. Súper, súper. Esa creo que era la respuesta que esperaba ahí. Y te cuento que las preguntas de esta entrevista las hizo ChatGPT. No me digas. ¿Qué opinas respecto a eso? Yo pienso que, bueno, te voy a decir. La estructura de las preguntas y la entrevista me parece muy organizada. Por lo tanto, dije: "Bueno, Iván es un genio de la organización, o lo tomó de algún lado sin ningún afán de ofenderte, Iván". Pero en cierto modo no me extraña, en cierto modo no me extraña. Me parece bien. Y, pues, habla de, como tú sabes, de lo que yo pienso que el futuro con la inteligencia artificial y todo eso va a ser un gran avance para la humanidad si lo usamos con cuidado y se toman las precauciones, ¿no? Pero sí, me parece interesante. ¿Algún mensaje final para los que nos escuchan? ¿Quién nos escucha, Iván? Nos escucha Latinoamérica y esperamos que ir más allá. Esto es una iniciativa que están haciendo desde la Academia Latinoamericana de Epilepsia
para hacer difusión de algunos temas de interés de todos, para que conozcamos a nuestros líderes desde otra faceta, para que conozcamos esa faceta de persona y no solo del speaker que vemos en muchas conferencias. ¿Qué puedo decirte, Iván? Mira, lo primero que yo quisiera decirles a mis colegas latinoamericanos es que, como dije anteriormente, estoy sumamente agradecido por todo lo que recibí en Latinoamérica, en México, antes de salir del país. Quiero también decir que siempre me impresiona, en cualquier lugar de Latinoamérica donde esté, la resiliencia, la creatividad que tenemos como pueblo latinoamericano, la fortaleza que tenemos como pueblo mestizo, que es una ventaja enorme, que lo multidimensionales que podemos ser como pueblo latino, a diferencia de sociedades muy unidimensionales, de pensamiento muy unidimensional. Y finalmente, la disponibilidad de recursos que tiene ahora especialmente los jóvenes en tantas áreas, ¿no? El joven actualmente se puede desplazar por el mundo con recursos creativamente bajos. El joven puede visitar el mundo sin salir de su país o de oficina. El joven puede tener acceso a los mejores recursos educativos en todas las áreas, no únicamente en la epilepsia. Entonces, aprovechar eso. Pero yo pienso que para mí el mensaje principal es: no dejen de aprender. Yo no concibo una vida en la que he dejado de aprender. Entonces, eso, mantenerlo vivo. Yo sé que es difícil cuando hay presiones socioeconómicas, cuando hay presiones prácticas de hay que comer, ¿no? Hay que mantener a la familia, hay que hacer todo eso. Pero, ¿cómo puedes vivir sin seguir aprendiendo cuando hay tanto que aprender? Increíble mensaje y muchas gracias por esta conversación. Espero que sea una de muchas más que nos esperan. Muchas gracias por participar en esta iniciativa. Claramente es una de las personas con las que queríamos comenzar a exponenciar esta iniciativa, a hacerla crecer. Y esperamos que nos sigan escuchando. Vienen muchos otros invitados muy especiales y creo que nos pueden añadir mucho valor con sus palabras a lo que hacemos en el día a día. Espero que nos volvamos a ver pronto con las personas que nos escuchan y con Sam, claramente, como lo dije antes, muchas veces más. Un placer, gracias, Iván. Gracias por acompañarnos en este episodio de Alade Podcast. No olvides suscribirte y seguirnos para estar al tanto de las últimas novedades en el mundo de la epilepsia. Hasta pronto.